Tiene ahora la palabra la profesora doctora doña Julia Buján Varela, profesora emérita de Histología de la Universidad de Alcalá, para presentar al conferenciante. Buenos días, rector magnífico, presidente de la Fundación Antezana y otros responsables, que no sé la denominación que tienen en la Fundación Antezana, que están hoy aquí, en especial también a Enrique, corporación del Ayuntamiento de Alcalá, miembros de la corporación, especial a Blanca, que está con nosotros y es un placer volver a verla. Real Academia, muchísimas gracias por la presencia de los académicos que están aquí hoy, presidente y otros miembros, presidente del Colegio de Farmacéuticos. En especial quiero felicitar y agradecer la presencia del nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Medina, que se encuentra con nosotros, compañeros de universidad, vicerrectores, amigos, amigas. Es un placer para mí pues participar en este último acto del encargo que nos realizó el señor rector, de organizar la Semana de Medicina y un poco el 5º centenario en honor a Francisco Valles, o Divino Vallés. Y como colofón de este acto, colofón académico, pues tengo el placer en 2 minutos de presentar pues a la persona que ha de realizar este colofón del 5º centenario. Esta persona, se lo voy a dar 2 pinceladas porque sería mucho y me han dicho que 2 minutos. Es el profesor Francisco Javier Sanserrulla, habitualmente Javier Sanserrulla, como suele denominarse. Sobre él, 2 palabras. Si queremos hacer un colofón, nuestra máxima institución académica como médicos, que es la Real Academia Nacional de Medicina de España. Y dentro de la Real Academia hay 50 sillones que representan las distintas especialidades. Pues se sobreentiende que el señor en este caso, que representa el sillón de la historia de la medicina, es nuestro máximo representante. Y por tanto es un honor para nosotros que el doctor Sanserrulla, académico de número del sillón 24 de la Real Academia, haya aceptado participar en este acto. Además, nos dará una nueva pincelada desde la Real Academia de otro aspecto que seguramente no se ha contemplado en estas jornadas, que es cómo se vive desde la Real Academia, pues un señor que, para los que no hayan visitado el anfiteatro de la Real Academia, hay una serie de medallones como esos de ahí, en toda la parte alta del anfiteatro, que representan los médicos más famosos de la historia de la medicina. Y entre ellos tenemos a nuestro querido Valles, por tanto, que mejor que hoy nos hagan alguna semblanza nueva sobre él. Esa es en la parte profesional y académica. En la parte personal, igual se enfada conmigo, pero voy a decir que además le une algo más y nos une algo más con él, porque Javier, si me permite que le tutee, nació en Sigüenza, nació y se educó en Sigüenza. Y Sigüenza para nosotros es una prolongación, es una parte de la Universidad de Alcalá. Es nuestra universidad de verano, hay mucha actividad en Sigüenza y es una prolongación. Y además fue en Sigüenza donde yo creo, que no soy historiadora ni muy culta, pero donde creo que el cardenal Cisneros, en su parte que todavía no era religioso, que era civil y ejercía como regidor o alcalde, no sé muy bien cómo, nos lo contará después Javier, seguramente me dará esa, pues estuvo en Sigüenza y además creo que hizo importantes reformas agrícolas. Para mí Cisneros era un Leonardo da Vinci porque abarcó muchas facetas muy poco conocidas. Y por tanto yo creo que el cardenal Cisneros en su época de Sigüenza gestó ya, porque allí había una escuela de medicina llevada por monjes, ya gestó cómo podría ser la parte que correspondía a la enseñanza de la medicina, que luego, como dijo el profesor Noguerales, plasmó y consiguió realizar. Y en esa época, dada esa circunstancia del profesor Sanserrulla, lo refleja muy bien cómo
él, en su Sigüenza, logró o tuvo la inspiración que luego le forjó para ser historiador de historia de la medicina. Y si me permiten leer la cita introductoria, parte, no es más larga, pero voy a coger un pedacito. Dice en su discurso de la Real Academia, de entrada en la Real Academia de Medicina: si yo fuera el coronel Aurelio Buendía y estuviera frente a un pelotón de fusilamiento, no recordaría la remota tarde en la que mi padre me llevó a conocer el hielo, sino el momento en que me encontré de súbito ante los viejos anaqueles del archivo catedralicio de Sigüenza, donde intuí que se guardaban las notas con las que podía componer la sinfonía de la historia, al menos la de la vieja medicina seguntina. Hecho que luego corroboró, porque posteriormente, entre los múltiples libros que ha publicado, publicó un libro en 1987 que es La historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sigüenza, y también otros como Antiguos hospitales de la provincia de Guadalajara. Es decir, su faceta personal también le une a esta universidad, aunque él es profesor en la Complutense, pero esta es la primera Complutense y por tanto a nuestra universidad. Con estas dos pinceladas le doy paso a su conferencia y agradezco de nuevo su presencia aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Javier Sanz Serrulla, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, para dictar la conferencia Francisco Valles y la Real Academia Nacional de Medicina de España. Bien, en primer lugar, pedir disculpas de esta voz tan mala que ya la arrastro sin remedio desde hace mucho tiempo. Y quisiera agradecer la asistencia de todos, protocolariamente representada las autoridades universitarias, las autoridades locales, las autoridades académicas y las autoridades colegiales también. Bueno, es un colofón muy breve, como se pueden imaginar, porque los tiempos de Vallés y de la Real Academia Nacional de Medicina son diferentes, ¿no? Hay una anacronía entre ellos, pero algo de lo que ha adelantado la profesora Buján, pues sí que nos une. Por ello, a alguien le puede extrañar el título de este breve discurso si inconscientemente procesa las fechas del divino Vallés y de la Academia, pues entre el fallecimiento de uno y el nacimiento de la otra median 141 años. Pero la conjunción que aparece en el título se corresponde con la importancia que la corporación académica le dio al personaje, especialmente a mediados del siglo XIX. Sin embargo, la presencia de Vallés persiste en la Academia por medio de su biblioteca, como en tantas otras. El fondo antiguo de la misma se encuentra entre los 3 mejores del país. Y en sus anaqueles se pueden identificar los lomos de algunos de sus escritos, los comentarios a las obras de Hipócrates sobre las enfermedades agudas, sobre las fiebres, sobre la orina o sobre las enfermedades populares, y a las de Galeno sobre la localización de las enfermedades o las fiebres, además de las facultades de los medicamentos simples o el arte de la medicina, o más propiamente de su directo ingenio, el Methodus Medendi o el Tratado de las aguas destiladas que los boticarios deben usar. Pero este acopio bibliográfico no refiere nada singular comparado con otras bibliotecas. Extendernos sobre la influencia de los clásicos en la enseñanza de la medicina renacentista, también en esta universidad alcalaína, no tendría sentido ahora por nuestra parte, pues ya ha debido ser glosado previamente. Cualquiera que se asome, como acaba de adelantar la profesora Buján, al flamante salón de actos de la Academia, que le recomiendo visitar y estaremos encantados de hacerles guía, es uno de esos palacetes madrileños que si no hay un contacto, pues uno no se atreve
a visitar, cuando quieran estamos a su disposición, pues podrá comprobar, como ha dicho ella, que lo más alto del friso de retratos comienza en Hipócrates y termina en Robert Koch. Bueno, pues ahí queda resumido el elenco de los protagonistas de la medicina científica desde el iniciador, el médico de Koch, hasta el año de 1914, cuando se inauguró el edificio. Por eso alguien puede echar en falta el retrato de Santiago Ramón y Cajal, que en esos tiempos y hasta 20 años después, pues tendría vivencia académica y vital. Entre los exclusivos que se hicieron merecedores a esta presencia, a juicio de alguien, desde luego no imperito, está Francisco Valles. Cuando se explica al visitante quién fue cada uno de aquellos que coronan el salón y de alguna manera la propia medicina, Valles queda en justicia designado como uno de los médicos más brillantes de la historia de la medicina española y quizá el más importante de su tiempo, en un momento que Grangel definió como su época más gloriosa. Para Grangel, el gran conocedor y divulgador y estudioso por encima de todo de la medicina española, de la historia de la medicina, cifra en el Renacimiento la etapa más gloriosa, ¿no? Su figura y sus obras han sido ya glosadas, insistimos, en los actos previos de este quinto centenario de su nacimiento. Ahora bien, si hiciéramos caso a las fechas que en nuestro medallón del Salón acotan su biografía, como las demás, de nacimiento y de defunción, nos encontramos 1520, 1592, estaríamos celebrando este centenario con 4 años de retraso. La Real Academia Nacional de Medicina recuperó de alguna manera a Francisco Valles durante el siglo XIX. Anecdóticamente daremos el apunte ligero de que el 27 de noviembre del 1819, el académico Mora remitió para adorno de la sala de juntas los retratos de los célebres médicos españoles Francisco Valles y Jerónimo Gómez Huerta, con sus marcos y cristales correspondientes. Como tantas obras en paradero desconocido hoy, si bien habrían de pasar 4 décadas largas hasta que volviéramos a encontrar una noticia sobre el maestro que hoy veneramos. Fue el 9 de diciembre de 1862 cuando se leyó un oficio del subdelegado de Medicina de Alcalá de Henares comunicando la traslación de los restos del Divino Valles, para lo cual se celebrarían unas, textual, solemnes exequias. La Academia constituyó una comisión y el 20 de diciembre, desde 1862, se dio cuenta a la Junta de Académicos de cómo había asistido la comisión nombrada, habiendo recibido una de las llaves del nicho donde quedan depositados dichos restos, lo cual acordó la Academia que fuera conservada por el señor bibliotecario. Llave que también desaparecería. Hay que saber que la Academia, en sus casi 400 años, en sus 300 años ya de existencia, caminos de ellos estamos muy cerquita, pues fue un pueblo errante que fue de lugar en lugar hasta la actual definitiva. No nos deja de asombrar la consideración hacia la corporación académica al confiarle nada menos que una de las llaves que guardaban los restos del médico. Y en la misma Junta indicó entonces el señor presidente que podría la Academia costear una lápida que ha de colocarse en la casa que fue propia de Valles, en Alcalá, y que también convendría celebrar todos los años una misa de aniversario en dicho punto, concurriendo a este acto desde Madrid una comisión de la Academia. Es más, el 29 del mismo mes, de nuevo por parte de la Junta que aprobó el grueso de la Academia, se dice que se haga anualmente en Alcalá, en la capilla donde esté depositado el doctor Valles, un sufragio del alma de este ilustre médico y de los demás distinguidos profesores españoles que hayan contribuido con sus trabajos a los adelantamientos de las ciencias médicas. Este nexo que pone la Academia es sin duda muy interesante. No se trata de hacer pues un canto al pasado a través de uno de los personajes, por supuesto, más eximios, sino también ver esa prolongación
que pues magistralmente ha dicho antes nuestro compañero Gonzalo sobre cómo se arranca y una medicina que ya no tiene interrupción y que llega hasta nuestros días, sobre errores y sobre aciertos construida, aportando y desechando, y que desde luego pues también hay que prolongar sin quitarle ningún protagonismo a Vallés, porque lo hace a través de los anónimos que durante tantos tiempos pues se han ocupado de la salud de los españoles y los transeúntes de otro lugar. Y también dice que se puede elegir el día 19 de diciembre en recuerdo de la traslación de los restos de Vallés o el día en que falleció este profesor, y debiendo asistir a la ceremonia una comisión de la Academia que fue nombrada, es larga y no nos vamos a detener en repetir sus nombres. La iniciativa se hizo costumbre y así se repitió durante los años siguientes, pero pronto, en la sesión de gobierno de 2 de junio de 1866, se dio cuenta de que los gastos de la función religiosa se habían elevado en los últimos años a cerca de 4.000 reales cada año, por lo cual se acordó suspenderla este año de 1866, disponiendo una sencilla función que no exceda de los 200 reales, 20 veces menos. La verdad es que uno se puede imaginar lo que fueron los actos previos. Volviendo a la colocación de la placa, así se realizó, como es bien sabido, acudiendo desde Madrid un grupo delegado de académicos. El 1 de septiembre de 1863 se daría cuenta en la junta correspondiente de la colocación de la lápida en la casa de Vallés y cómo habría de ejecutarse el protocolo. Fue clavada donde correspondía, lo cual fue realizado el 20 de septiembre de 1863, según reza su inscripción bien conocida, como queda al hilo de la calle que hoy podemos contemplar perfectamente. Dice: en esta casa de su propiedad vivió el insigne doctor y catedrático, médico del rey Felipe II, don Francisco Valles de Covarrubias, a quien sus contemporáneos llamaron el Divino, y el Hipócrates español las generaciones médicas que le siguieron. La Real Academia de Medicina, año de 1863. Estas 5 líneas son textuales y las podemos comprobar allí, ¿no? Al acto no pudo asistir el presidente de la Real Academia de Medicina, el marqués de San Gregorio, por hallarse en aquellos momentos al cuidado de la reina que había dispuesto por real orden que se ejecutaran 2 bustos de Vallés y de Pedro Castelló, con destino uno a la Academia y otro a la ciudad de Alcalá de Henares, a la universidad concretamente. Pero de todos estos agasajos, de la colocación de la placa, de la repercusión que tuvo, pues se dio noticia muy pormenorizada a través del periódico La España Médica, de aquellos actos, recordando que la Real Academia de Medicina, que tiene acordado celebrar anualmente en Alcalá de Henares las exequias en sufragio de las almas del Divino Vallés y demás doctos españoles que hayan contribuido con sus escritos a los adelantamientos de las ciencias médicas, invitó para ellas a las corporaciones sabias y muchos distinguidos profesores de la corte, quienes se trasladaron a la célebre Alcalá el día 20 del corriente aniversario del fallecimiento de Vallés. Esto lo escribe el marqués del Busto, que es académico y que luego instituye un legado que veremos que tuvo también brevemente pues una repercusión y desde luego una aportación a la figura de Vallés. El vicepresidente leyó un discurso, el secretario manifestó que, deseando la reina contribuir a perpetuar la memoria de Vallés, pues había ordenado que se labraran estos 2 bustos que ya hemos referido. Uno de los profesores de Alcalá que más contribuyeron a la celebración del acto, Raimundo de las Heras, también por su parte regaló a la Academia asimismo un busto de Vallés. Esta es la estima que tenía la institución en aquellos tiempos por parte pues, de algunas corporaciones, como era la Academia, desde luego, la Facultad Médica, desde luego, con mayor tradición y mayor prestigio entre las españoles, probablemente junto con la de Salamanca, pero entre las dos yo creo que no tiene que haber disputas, era de un altísimo nivel.
El año siguiente se dispuso que entre los premios de la Academia de convocatoria anual, se siguen haciendo en la actualidad, hay una convocatoria de premios muy extensa, y la semana que viene nuestro secretario, el profesor José Miguel García de Sagredo, pues será quien lleve el acto concediendo los correspondientes a la convocatoria anual, como se viene haciendo desde décadas, ¿no? Él está presente hoy representando como figura principal a la Academia. Bueno, pues los señores Bustos y Luque, que eran benefactores de la Academia, hicieron que uno de sus premios se dedicara a la mejor memoria biográfica, bibliográfica o crítica relativa al médico español don Francisco Vallés, y estaría dotado con una cantidad en metálico de 1.000 reales, un diploma especial y, lo que yo creo que es más importante, un título de socio corresponsal. Asimismo, se premiaría con una CESID consistente en un diploma especial y también el título de socio corresponsal. En efecto, se presentó algún trabajo al respecto, pero mereció la calificación de CESID. Fue su autor Ignacio Oliver de Vichfreus y el trabajo Francisco Vallés de Covarrubias, apellidado El Divino. Es un escrito de 39 páginas que acabó imprimiéndose y fue terminando en la imprenta madrileña de Alejandro Gómez Fuentenebro, bien célebre, en 1866. Su autor, Ignacio Oliver, no era un cualquiera, pues había revisado la escasa bibliografía previa, la de los clásicos Chinchilla y Morejón, también académicos y no muy lejanos, su discurso a la manera clásica, vida y obra, esto es, análisis, comparación y estimación de la obra escrita una vez habiendo intentado reconstruir pues, la peripecia biográfica de Vallés. Pues muy bien, el tiempo ha venido a juntar en el mismo sitio en que se recordó a Francisco Vallés en 1863 y años siguientes a la hoy Real Academia Nacional de Medicina de España y a la ciudad de Alcalá de Henares. Por lo cual, nuestra institución se siente muy agradecida ante esta invitación que trae por nuestra parte el recuerdo puntual y entrañable de aquellos actos de homenaje de los que quedó constancia en los libros de actas, en la prensa médica del momento y en la lápida que acabamos de mencionar. De aquel hombre que fue uno de los grandes, sigue siendo uno de los grandes de la historia de la medicina española, que después, en justa correspondencia, pero aunque no lo hubiera habido tampoco esta relación sin su presencia, también hubiera estado en esa corona de grandes médicos en el salón de actos de nuestra academia, ¿no? Con los que ha quedado jalonada por la evolución de la medicina técnica y científica, no de la precientífica. El friso arranca con la figura de Hipócrates, como hemos dicho, y está en su salón principal, que insisto nuevamente en que, por favor, visítenlo. Allí, en su elegante retrato, queda sellada su memoria que renovamos hoy. Muchas gracias. Para finalizar el acto, tiene la palabra don Asensio Sedán Vallejo, presidente de la Fundación Antezana. Buenos días, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, grupos políticos municipales, excelentísimo y magnífico rector, vicepresidente de la Fundación Antezana, autoridades académicas, presidente de la Sociedad de Condueños, querido José Félix, representantes de los colegios de Medicina, Farmacia y Enfermería. Damos la bienvenida a esta casa, especialmente al recién nombrado presidente del Colegio de Médicos. Le agradecemos su visita y, a buen seguro, mantendremos el vínculo que ya hemos establecido con anterioridad con este colegio. Instituciones de la ciudad, damas y caballeros miembros de la Fundación Antezana, representantes de los medios de comunicación, Julia, queridos amigos que hoy nos acompañáis, bienvenidos todos
a la Fundación Antezana. No hay mejor marco para clausurar las actividades conmemorativas del 5º centenario del nacimiento de Francisco Vallés que hacerlo en el Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, lugar en el que trabajó y lugar que habitó. Tan es así que este hospital linda completamente con lo que fue su casa. Este palacio linda por la parte norte con lo que fue la casa de Antezana, y hoy es el hospital de Vallés, el conocido Hospital Vallés. Ejerció la medicina y la docencia también en este hospital, y hacerlo precisamente reconociendo su labor científica. La historia de la Fundación Antezana y de la Universidad de Alcalá están íntimamente ligadas, pues desde sus inicios, allá por 1483, esta institución, y 1499, las primeras piedras que se colocaron para crear la gloriosa Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense, que ese es el verdadero origen, que luego fue arrebatado tanto el título como la decadencia que se provocó en siglos posteriores. Ambas instituciones han caminado juntas, y a pesar del lapso temporal producido por el expolio que sufrió nuestra universidad y que también padeció Antezana, hemos sabido reponer y restaurar en estos últimos años, recuperando la esencia de la Civitas Dei. El Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia, fundado por don Luis de Antezana y doña Isabel de Guzmán, constituye con sus casi 542 años de historia el más antiguo en funcionamiento ininterrumpido y en el mismo lugar en el que nació. Sintiéndonos los miembros de este patronato orgullosos de ello. Es el único hospital de los que en aquella época existían que ha permanecido vivo y en actividad constante, permanente e ininterrumpida. Sus instalaciones y su capacidad técnica convirtieron al Hospital de Antezana en el mejor dotado de Alcalá de Henares. Sus médicos eran catedráticos de la Facultad de Medicina y los estudiantes pasaban por el hospital para observar y aprender, viviendo la realidad de la sanidad y la formación médica en estos históricos espacios. Figuras como Francisco Valles de Covarrubias, Fernando de Mena, que fue prioste también de esta institución, Francisco Díaz, Alfonso de Fontecha o Francisco Hernández son algunos de los científicos que se convirtieron en protagonistas de los grandes avances médicos de la época, médicos que pasaron de las salas de este hospital a ser responsables de la salud de los monarcas españoles y a llevar la medicina a todos los rincones de España y de Nueva España. Nuestra historia común, al menos la que brota de los documentos que alberga esta institución, ha sido fascinante. La idea del cardenal Cisneros de fundir el conocimiento con la praxis se puso de manifiesto entre estos muros, convirtiéndolo en uno de los primeros teatros anatómicos del mundo occidental, y a buen seguro, el primero y único que conserva documentación escrita de esta circunstancia. Hoy mostramos que este hospital no es solo memoria viva de nuestra ciudad y de nuestra academia, sino que forma parte universal de la medicina humanista. Hoy Antezana se pone de nuevo a disposición de la Universidad de Alcalá como el primer hospital universitario de la historia. Alcalá es la ciudad que enamora y nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir a ello. Muchas gracias por su visita.